¿Qué tal? Muy buena tarde para todos. Espero se encuentren bien. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Por favor, me confirman si pueden ver la presentación. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, pues como lo venimos comentando, esta semana vamos a estar revisando algunos temas básicos que debemos ya dominar o manejar para que cuando lleguemos a la parte del framework, pues ya no haya mayor problema para avanzar en los temas. El siguiente punto que vamos a revisar se llama hoja de estilos. Igualmente esto ya lo han de conocer. Pues una hoja de estilo no es otra cosa que pues un lenguaje también muy similar a HTML que tiene el objetivo de establecer las reglas de diseño, ¿sale? Para definir la manera en que se va a mostrar todo el contenido de un documento de HTML, ¿sale? Entonces, antes de que yo pueda utilizar una hoja de estilos, pues necesito definir el contenido de un documento de HTML sobre el cual yo voy a definir reglas de estilo en diferentes maneras. Ya veremos un poquito más adelante en la presentación la forma en que nosotros definimos estos estilos. ¿Ok? Igual que HTML, pues también CSS tiene una sintaxis que hay que seguir para definir las propiedades de estilo con las que nosotros vamos a presentar el contenido. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros definimos cuando vamos a declarar una propiedad de estilo, pues es un selector. ¿Vale? Un selector que puede darse de diferentes maneras. Ya veremos las maneras o los tipos de selectores que nosotros podemos definir para las propiedades de estilo. ¿Sale? En este caso en particular, estamos utilizando un selector que se basa en el nombre del elemento de HTML. ¿Sale? Si ustedes recuerdan en la sesión del día de ayer, veíamos algunos ejemplos de los elementos de HTML y entre ellos encontrábamos los elementos H. Los elementos H que son empleados para definir títulos o subtítulos dentro de un documento HTML. ¿Sale? Entonces, el selector sirve para indicar a qué elemento o elementos de HTML va a ser aplicadas ciertas propiedades, una o varias, dependiendo de lo que nosotros necesitemos o definamos. ¿Ok? Entonces viene el selector y a continuación se abren unas llaves. Sale una llave que abre y una llave que cierra. Y entre esas llaves vamos a definir tantas propiedades de estilo como nosotros necesitemos. ¿Ok? Ya que hemos hecho esto, dentro de las llaves vamos a definir las propiedades. ¿Ok? ¿Cómo se define cada una de las propiedades? Bueno, colocamos el nombre de la propiedad que se pretende aplicar a un elemento o elementos de HTML. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, la primer propiedad que se está definiendo se llama color. ¿Vale? Es decir, el color que va a tener el texto sale del elemento H1, seguido de dos puntos. ¿Sale? Estos dos puntos implican una asignación de valor. ¿Sale? Estamos declarando que vamos a asignarle un valor. Y el valor de esta propiedad en este caso es blue. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, lo que nosotros estamos diciendo aquí es que el, el, el título de H1 que esté dentro de un documento de HTML va a ser de color azul. ¿Ok? Si vamos a definir más propiedades, entonces necesitamos separar esta primera propiedad a través de un punto y coma para definir la siguiente y así sucesivamente. Cada vez que yo vaya agregando una nueva propiedad y termine de declararla, pongo un punto y coma para que a continuación vaya la siguiente y así sucesivamente. La siguiente propiedad que vemos acá pues es font size, que tiene que ver con el tamaño del texto, y luego igualmente dos puntos para definir la asignación del valor
y declaramos ahí un valor que en este caso está dado en píxeles, ¿no? 12 píxeles. Entonces, de esta manera, así, muy general, es como nosotros definimos las propiedades de estilo para algún elemento o elementos de HTML. ¿Ok? Entonces tenemos varias maneras de definir estilos dentro de un documento de HTML. ¿Ok? Vamos a encontrar la primera manera, que es el estilo incrustado. ¿Vale? Es decir, directamente sobre el elemento de HTML que yo quiera modificar. Esto normalmente se hace como un atributo, ¿vale? Del elemento HTML. Luego encontramos los estilos definidos dentro de la sección de estilos del documento HTML. Es decir, ya no directamente en el elemento, sino dentro de la sección de head. Ahí definimos una sección que se llama style y ahí agregamos nuevamente las reglas de estilo. Y lo que normalmente se hace, ¿no? Lo que bueno, hasta ahorita se ha hecho, y bueno, ya veremos más adelante que este paradigma ha cambiado un poco, ¿no? Que es a través de anexar hojas de estilo, ¿sale? El estilo lo referenciado a través del elemento link, ¿sale? Yo tengo un documento de CSS, es decir, con un formato .css, donde están definidas todas mis propiedades de estilo, ¿sale? Y yo a través del elemento link lo ligo con mi documento de HTML para que todos los elementos dentro de mi página tengan esos estilos que yo he definido. ¿Ok? Ya veremos un ejemplo también. Vamos a pasar aquí. Bueno. Entonces, también dependiendo de los medios por los cuales se va a mostrar el contenido del documento, es que nosotros también podemos definir digamos, estilos particulares para ese tipo de salida. Por ejemplo, aquí se muestran dos líneas. En la primera se están definiendo una hoja de estilos para ¿cómo se llama? Para mi documento cuando va a ser, cuando se accede a él por medio de pantalla, ¿no? Es decir, cuando lo vemos en la computadora, en un dispositivo móvil. O, por ejemplo, también definen estilos, por ejemplo, para la salida en una impresora. ¿Ok? Muchas veces lo que sucede es que en pantalla lo vemos de una manera, pero cuando lo mandamos a imprimir, por ejemplo, o se eliminan los fondos, o los estilos de las fuentes cambian, etcétera, etcétera. Eso pasa porque no se definieron estilos para ese tipo de salida. Y bueno, pues llegamos a la parte de los selectores. ¿Ok? Les decía yo, hay diferentes, aunque la sintaxis es general y aplica para todos, pues los selectores también tienen, digamos que sus particularidades. ¿Ok? Encontramos el primero de los selectores, que es el selector universal. ¿Sale? Esto quiere decir, como su nombre lo indica, que es un selector que nos permite aplicar estilos a todo el documento en general. ¿Vale? Luego viene el estilo por etiqueta, el selector por etiqueta, perdón, que es el que vimos en el ejemplo. ¿Sale? Dependiendo del nombre del elemento HTML, ¿sale? Se define una o varias propiedades de estilo, y todos los elementos que coincidan con ese nombre de etiqueta, pues van a verse reflejados las propiedades de estilo. Luego vienen etiquetas anidadas. El día de ayer vimos que los elementos de HTML se pueden anidar dentro de otros elementos de HTML. Entonces, nosotros podemos definir un selector llevando, o más bien indicando, esa secuencia de elementos anidados. Y luego viene tres tipos de selectores, ¿sale? Que tienen que ver con con la definición por clases o identificadores, que estos son atributos que se agregan a los elementos de HTML. Y finalmente la combinación de los anteriores, es decir, puede ser de un identificador con una clase, o de una clase con etiquetas, o de etiquetas anidadas y clases o identificadores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplito rápido para ver de lo que se estuvo hablando en estas primeras
en estas primeras diapositivas, ¿ok? Entonces vamos a abrir un editor de código, ¿vale? Entonces, pueden utilizar el editor de código que ustedes gusten. En este caso estoy utilizando Visual Studio Code. Pueden utilizar Sublime, pueden utilizar Atom, pueden utilizar el blog de notas, lo que ustedes gusten, ¿ok? Hasta este momento no tenemos restricción en cuanto al editor que nosotros vamos a estar utilizando. Posiblemente más adelante definamos este editor de código para los proyectos que vamos a desarrollar, ¿ok? Entonces vamos a abrir un nuevo documento, de una vez lo guardamos, ¿ok? Ustedes lo pueden almacenar en cualquier lugar de su sistema operativo, no es importante ahorita. Vamos a poner aquí, ejemplo, CSS1, ¿ok? Lo que es importante es que sea HTML el documento y ya quedó ahí listo, ¿ok? Entonces vamos a definir el cuerpo de un documento de HTML. Vamos a utilizar este. Dale, vale. Vamos a definir el cuerpo de un documento HTML vacío para que nosotros vayamos agregando contenido. Entonces dijimos, hay ciertos elementos que es importante identificar dentro de todo lo que tenemos aquí en el código. El primer elemento importante es identificar el tipo de documento que estamos editando. En este caso, doctype HTML nos indica que nuestro documento de HTML pertenece a la versión 5, ¿ok? Es lo único que necesitamos agregarle para que este sea un documento de HTML5. A continuación, en HTML, la etiqueta o elemento raíz, como ayer vimos, se está definiendo un atributo que en este caso es el lenguaje, ¿sale? Lang, que viene de language, por defecto en los editores va a venir en inglés, ¿sale? Nosotros podemos modificarle para que venga, o para decirle ahí que nuestro documento va a estar en español, pero lo que realmente nos ayuda a configurar que el contenido muestre caracteres especiales de manera correcta es la etiqueta meta con la codificación de UTF-8, ¿ok? Cuando nosotros colocamos UTF-8, este es el estándar de codificación que identifica los caracteres especiales, es decir, que se muestran los acentos, que se muestre la ñ, que se muestre, por ejemplo, signos de interrogación que abre, signos de admiración, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que cuando nosotros trabajemos en proyectos de web, sobre todo, pues tener en cuenta la codificación de nuestro documento. Luego acá viene la disposición del documento, dependiendo del dispositivo en el que se abra. Acá dice que de cajón se muestre en modo viewport. Y aquí viene la escala en que se va a mostrar, ¿sale? Y el siguiente elemento que se muestra ahí es el elemento de título, ¿sale? Que es el nombre del documento, es decir, lo que se va a mostrar en la pestaña o en la solapa del navegador cuando nosotros accedemos a nuestro documento de HTML, ¿ok? Entonces aquí le vamos a agregar un nombre, ¿ok? Y bueno, pues ya vienen los demás elementos que nosotros habíamos comentado, que es el body, donde propiamente dicho ahí vamos a agregar todos los elementos de HTML que se van a estar mostrando en el navegador. ¿Sale? Fuera del body, todos los demás no se muestra. Sí podemos agregar muchos más elementos, pero realmente digamos que el elemento body es el que contiene toda la parte visible de nuestro documento de HTML. Ok, vamos a agregar entonces un encabezado, un H1. Ok, vamos a poner aquí ejemplo. Vamos a poner aquí random CSS, HTML y CSS.
Ok, y eso es todo. Vamos a agregarlo también un pequeño párrafo. Y vamos a ver si aquí no tienen ipsum, no. Muy bien, ya está ahí nuestro documento. Lo guardamos y bueno, como ustedes ya saben, ya lo sabrán, cuando nosotros estamos trabajando con tecnologías orientadas a la web, como es el caso del HTML, del CSS y del JavaScript, pues los prerequisitos que se requieren para poder trabajar con estas tecnologías, pues realmente son nulos o digamos se obvian porque pues no necesitamos un entorno de desarrollo, no necesitamos un compilador, no necesitamos un intérprete porque ese ya viene integrado, es decir, cualquier navegador web reconoce estas tecnologías, entonces lo único que necesitamos es ubicar cualquier navegador web para poder trabajar con estos proyectos, ¿ok? Entonces en este caso, pues lo único que necesito es abrir mi página pues con un navegador web y eso es todo. ¿Ok? No va a ocurrir de la misma manera cuando empecemos a trabajar con un framework, porque ahí sí tenemos que poner atención en ¿cómo se llama? En los puertos en los cuales va a estar trabajando un servidor, ¿ok? Que puede ser un Apache, que puede ser un servidor de Node.js, etcétera, etcétera. ¿Sale, vale? Entonces, de entrada no es importante ahorita, lo único es que tenemos que identificar dónde está ubicado nuestro archivo y una vez que hayamos ubicado nuestro archivo, pues podemos ejecutarlo o abrirlo más bien mediante un navegador. ¿Ok? Entonces aquí ya está nuestro contenido, ahí no tiene nada de, digamos que de extraordinario, de complicado. Vamos nada más a ir, digamos, ejemplificando lo que vimos rápidamente en la presentación. Entonces decíamos, perdón, que tenemos varias maneras de aplicar los estilos. La primera forma que nosotros comentamos ahí en la presentación era el estilo incrustado, es decir, directamente en los, ¿cómo se llama? En los elementos de HTML agregar atributos para darle un estilo determinado a mi elemento de HTML. Por ejemplo, vamos a agregar un estilo rápidamente aquí para nuestro párrafo y para ello necesitamos utilizar el atributo style, ¿vale? Y dentro de las comillas del atributo style, en el valor de este atributo, ahí definimos el listado de propiedades de estilo que nosotros queremos para este elemento, ¿vale? Por ejemplo, decíamos, vamos a agregarle color, ya definimos ahí la propiedad y, por ejemplo, aquí ¿cómo se llama? El editor nos sugiere ciertos valores, ¿no? Vamos a ir seleccionando algunos. Vamos a ponerle el font size. Y en font size vamos a decirle uno rem. Después ya iremos hablando de un poco más, más a detalle de las propiedades, ¿ok? Y finalmente vamos a decirle font, nada más. Vamos a dejar esas dos, ¿ok? Entonces ahí tenemos ya las propiedades. Observen, ¿vale? Es un atributo de un elemento de HTML. De la misma manera o de manera similar lo podemos realizar con cualquier elemento de HTML que identifique estas propiedades. Es decir, yo no le puedo, por ejemplo, agregar una propiedad color a una imagen, dado que este no es un texto, sino más bien es una imagen. ¿Ok? Lo mismo pasaría con font size o con font family, etcétera, etcétera. Y pues ahí vemos la modificación, no, nada, extraordinario. Aquí lo único que hicimos fue cambiar el color del párrafo. ¿Ok? En este punto también es importante que identifiquemos las herramientas de desarrollo que nosotros tenemos al utilizar o al emplear un navegador web y que es muy importante que ustedes identifiquen o conozcan para facilitar su trabajo. ¿Ok? Cualquier navegador tiene estas herramientas, quizás ya las han observado, quizás ya las has visto, ya las han conocido, y es la herramienta de exploración del código, ¿sale?
Tenemos varias maneras para acceder a él, ¿sale? Más herramientas puede ser, y herramienta para desarrolladores, y se abre una consola aquí abajito. Posiblemente a veces se encuentra flotante o del lado derecho, ustedes ya definen cómo les agrada más que se visualice. También podemos acceder dando botón derecho sobre el documento y luego decirle ver código fuente, perdón, inspeccionar, y nuevamente se va mostrando. O simple y sencillamente en todos los navegadores presionan la tecla F12 y también va a abrir la herramienta de navegación perdón, de desarrollador. ¿Por qué es importante conocer la herramienta? Porque de la misma manera hay otras herramientas de desarrollo que funcionan de manera similar, a lo mejor como plugins del navegador, sale que nos permiten identificar ciertas propiedades, comportamientos o errores en el proyecto que nosotros estamos desarrollando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de la herramienta de desarrollador de todos los navegadores, siempre viene el inspector de elementos, ¿sale? Y con el inspector de elementos nosotros podemos, como su nombre lo indica, supervisar o inspeccionar cada uno de los elementos de HTML del documento. Esto ocurre con nuestro documento o con cualquier documento, es decir, puede ser con cualquier página que se nos antoje explorar para ver cómo está conformada, qué elementos tiene, qué propiedades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si por ejemplo a mí me interesara saber cuáles son las características, qué tipo de elementos de HTML es esta línea en rojo que está aquí, e incluso cuáles son sus estilos, pues lo puedo hacer aquí dando clic. Una vez que he activado la herramienta del inspector de elementos, ¿sale? Y como ustedes pueden observar en pantalla, por ejemplo, aquí en la parte inferior de esta consola, pues ya se muestra la línea, el elemento que acá es donde yo di clic, se muestra seleccionado y me muestra que es un elemento de tipo P, es decir, que es párrafo, ¿sale? Y más hacia la derecha pues muestra sus propiedades de estilo, ¿no? Algunas propiedades de los elementos de HTML ya están dadas por defecto, es decir, sin necesidad de que yo haya agregado todas estas propiedades, ese elemento ya cuenta con esto, ¿sale? Con estos valores por defecto, ¿sale? Que son márgenes prácticamente, ¿ok? Y una característica del display block, es decir, que es un elemento excluyente, es decir, no puede haber dos párrafos en la misma línea. Si yo defino un párrafo, ese va a ser el único elemento en esa línea, y así sucesivamente. Lo único que yo definí dentro del elemento fue dos propiedades, ¿no? Que es en este caso la de color y el tamaño de la letra, ¿sale? Entonces, este tipo de herramientas, por ejemplo, además de identificar o ayudarnos a identificar las características de cada elemento, también nos ayuda, por ejemplo, al maquetado de estos elementos. Es decir, por ejemplo, esta propiedad no me gusta cómo se ve, o posiblemente el tamaño de la letra. Entonces, para no ir al código, modificar ahí y regresar a mi navegador actualizando o en un IDE que yo tenga, pues también puedo hacerlo directamente aquí en el navegador. Es decir, aquí puedo ir modificando los valores, ¿sale? Y los cambios se van a ver digamos, en tiempo real. Lo mismo va a pasar con los colores. Vamos a ver, ¿vale? Y así yo puedo ir ya, por ejemplo, trabajando o modificando aquí lo que yo necesite. Y si en algún momento esto ya me gustó, ya me agradó, lo único que tengo que hacer es asentar estas modificaciones que yo haya hecho aquí dentro del navegador, dentro del código. Es decir, mientras yo esté trabajando en esta consola, nada de mi código se está modificando, ¿sale? Simple y sencillamente se está, digamos que manipulando lo que está de manera temporal en el navegador. Si yo quisiera que ya fuera permanente, entonces ahora sí voy a mi código y guardo las modificaciones según lo que yo haya puesto acá. ¿Ok? Entonces de esta manera ya tenemos, digamos, rápidamente revisado la primera manera en que nosotros podemos aplicar estilo a un elemento de HTML. Dijimos también que hay una que se define a través del elemento style, ¿sale? El elemento style lo podemos ubicar, o más bien siempre lo vamos a ubicar dentro de la sección de head, ¿ok? Dentro de la sección de head agregamos la etiqueta de style, y ahora sí, dentro de esta sección nosotros podemos definir tantas
tantas reglas de estilo como nosotros quieramos o necesitemos. ¿Ok? Voy a agregarle un poquito más de contenido aquí al documento que nos está sirviendo de ejemplo. Ok. Estoy utilizando una herramienta que sirve para el maquetado de contenido que se llama Lorem Ipsum. ¿Vale? Normalmente cuando nosotros trabajamos en algunos proyectos web, sale, se necesita agregar, por ejemplo, textos, párrafos, títulos, etcétera, etcétera. Y pues normalmente no, cuando estamos armando el maquetado o el prototipado, pues no tenemos bien a bien esos contenidos. Entonces, para no estarnos quebrando la cabeza con qué contenidos vamos a agregar, pues genera uno un lipsum y con el lipsum ya nosotros, ¿cómo se llama? Agregamos todos estos elementos. Vamos a agregar entonces aquí un primer párrafo. Hay uno y aquí vamos a meter otro. Y aquí vamos a meter otro. Ok. Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos múltiples párrafos, que es lo que ustedes pueden observar en pantalla. ¿Sale? Este texto pues, realmente no tiene ningún valor semántico, es decir, no significa nada. Pero pues ya con esto podemos empezar a hacer o digamos a ilustrar algunos ejemplos de los estilos o la manera en que nosotros aplicamos estilos. ¿Ok? Bien, entonces voy a aprovechar también para agregar algunos subtítulos. Ok, vamos a agregar aquí otro subtítulo. Y vamos a ponerle subtítulo 1. Sí, subtítulo 1. Y por aquí vamos a poner otro, un subtítulo 2. Y aquí un subtítulo 3. Pero aquí vamos a utilizar un H3. Y ya quedó. Muy bien. Entonces ya agregamos más elementos, ya tenemos subtítulos, ya tenemos párrafos. Y ahora sí vamos a aplicar los estilos que van definidos dentro del elemento style. Dijimos que para que nosotros definamos elementos, más bien propiedades de estilo, dentro de style o dentro de una hoja de estilos, necesitamos indicar primero el selector. ¿Vale? El primero de los ejemplos o el primero de los tipos de selectores que nosotros vimos era un selector que se llama universal. ¿Vale? El selector universal está definido por el asterisco. ¿Okay? Cuando nosotros encontremos dentro de una hoja de estilos un asterisco, quiere decir que ese es un selector universal y por lo tanto todas las propiedades definidas para ese selector se van a aplicar a todo el documento. Por ejemplo, vamos a definir un font family. Font family es la propiedad para definir el tipo de letra. Cuando nosotros trabajamos en un equipo local, normalmente nosotros podemos hacer uso de todas las fuentes o de todos los estilos que tenemos en ese equipo, ¿sale? Pero debemos estar claros que cuando nosotros, digamos, publicamos estos proyectos ya en un alojamiento, en un servidor, en la web, es evidente que estos servidores no van a tener esos estilos o esas fuentes. Anteriormente lo que se hacía era pues, adjuntar la fuente, etcétera, etcétera, pero muchas veces se incurría en los problemas de ¿cómo se dice? De propiedad intelectual, porque cada una de las fuentes de texto que nosotros conocemos, pues tienen derechos de autor, ¿vale? Hasta la más sencilla que ustedes conozcan,
por ejemplo, la que siempre maneja Word, ya no me acuerdo cuál es, este, tiene derechos de autor, entonces pertenece a Microsoft y no la puedes utilizar en tus proyectos, ¿no? O por ejemplo, ¿qué otro tipo? Ya no me acuerdo. No me vienen a la mente algunos de estos. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahorita es utilizar, por ejemplo, el tipo Arial. Ese sí es genérico su asunto, su licencia es pública y no tenemos problema en utilizarlo. ¿Vale? Y por ejemplo, Trebuchet. Ok. Entonces ya tenemos ahí algunas fuentes algunas fuentes definidas y lo que estamos diciendo con esto es que a todo el documento se le va a aplicar la siguiente fuente, es decir, todo el texto que por defecto nosotros vemos en Times New Roman, que es digamos la fuente por defecto, pues tendría que cambiar a la fuente que nosotros acabamos de seleccionar, ¿no? Más adelante les mostraré cuando hablemos de los estilos referenciados, que pues hoy en día ya tenemos más herramientas para agregarle tipos de fuentes sin necesidad de estarnos peleando con con los archivos fuente, ¿no? Bueno, entonces dijimos que ahí está el estilo, el selector universal. Luego dijimos que está el estilo o el selector por etiqueta, es decir, utilizando los nombres de los elementos de HTML, yo puedo aplicar ciertas reglas de estilo. Por ejemplo, me gustaría que los subtítulos, ¿vale?, estuvieran en otro color o que tuvieran un fondo de color distinto al blanco. Bueno, pues entonces utilizando el nombre de la etiqueta, pues lo podemos hacer. Decimos H2, abro mis llaves y ahí le pongo background color y vamos a ponerle gray. Ok, con eso acabo de definir una propiedad de fondo de color para estos subtítulos, ¿vale? Y con eso ya definí, por ejemplo, que tengan un fondo gris. Y ya saben, pues no estamos limitados a definir una sola propiedad. Dijimos que podemos definir tantas propiedades como nosotros necesitemos y que cada vez que definamos una propiedad de estilo, es importante agregar un punto y coma entre propiedad y propiedad para que no nos marque ningún error. Vamos a definir un color de fuente blanco. ¿Vale? Ahorita estoy utilizando puros nombres clave, pero nosotros podemos definir el valor de los colores a través del sistema hexadecimal o también a través del sistema RGB. ¿Okay? Ahora el color. Y por ejemplo, quiero que el texto esté centrado. ¿Ok? Entonces ya tengo estilos definidos para el subtítulo H2. Observen que no se aplica para ningún otro elemento porque específicamente acá definí cuál es el selector, ¿sale? Es decir, cuál es el elemento concreto al cual se le va a aplicar ese estilo. ¿Vale? Entonces los estilos normalmente los podemos encontrar así, definidos en una sola línea, o también en forma de listados. Tenemos nuestro listado y no hay inconveniente, lo seguirá identificando de manera normal. Lo importante es mantener digamos que un orden. Después dijimos que podíamos encontrar o aplicar estilos a elementos anidados, ¿ok? En nuestro caso particular no tenemos elementos anidados en nuestro documento, por lo tanto, pues vamos a agregar aquí, por ejemplo, un elemento anidado. Vamos a agregar la etiqueta M, ¿vale? La etiqueta EM o etiqueta de énfasis, lo que tiene por objetivo es agregar ¿cómo se llama? Un estilo que resalte algún
¿cómo se le llama? Algún tramo del texto, ¿no? Alguna línea, alguna palabra o palabras, algunas líneas, dependiendo de lo que nosotros queramos. Y también vamos a utilizar otra que se llame strong. Ok, tenemos strong. Lo mismo pasa con strong. Ok, vamos a nuestro documento. Y observen cómo aquí la palabra esta que está seleccionada, estas dos palabras, perdón, que están seleccionadas, se muestran como cursivas, ¿vale? Y eso es en el primer párrafo, perdón, en el segundo, porque el primer párrafo es el que está acá. Y el segundo párrafo, perdón, y el tercer párrafo tiene una letra, una palabra resaltada, que en este caso resaltó como negrita, ¿no? Esa es la que tiene la etiqueta de Strong. Muy bien, entonces es posible que nosotros queramos aplicar un estilo particular para estos elementos aquí, ¿vale? Pues lo podemos hacer directamente con con el nombre de la etiqueta sin ningún problema. Vamos a hacerlo así. Perdón, este no es acá. Si yo dijera entonces aquí dentro de mi sección de style strong y defino la regla y digo aquí ponerle color, vamos a ponerle green. Estoy diciendo que todos los elementos que sean strong sean de color verde, es decir, el color del texto sea verde. Si yo actualizo, pues ahora sí ya se muestra de color verde. Hasta ahí no hay ningún problema, pero entonces hasta este momento no he definido, este, digamos que un orden o una secuencia de elementos anidados. Simplemente dije strong. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, dentro del segundo párrafo hubiera otro elemento de tipo strong? Por ejemplo, aquí al inicio. Muy bien. Si yo actualizo, se van a ver ahora dos elementos en verde y en negritas, pero no quiero. Voy a agregarle aquí un font size. Vamos a ponerle 20 píxeles para que resalte más. No quiero que se pierda entre el texto. Ahí está. Ok, entonces estos dos elementos tienen las mismas propiedades porque los dos son elementos strong. Pero yo quiero que este estilo solo se aplique, por ejemplo, a al primer párrafo y no al segundo. Vamos a ver cómo lo haríamos. Vamos a pasarlo mejor acá. Sí, exactamente, ya tendría que ser con una clase, con un identificador. Ok, ya sé. Tenemos un énfasis. Entonces vamos a aplicar el estilo al énfasis. Podríamos entonces decir cualquier elemento que esté dentro de un párrafo que tenga la etiqueta EM, entonces le vas a aplicar el siguiente estilo. Color. Vamos a poner, por ejemplo, coma y un size. Vamos a ponerle unos 25 píxeles. Y vamos a ponerle un font weight. Está perfecto. Muy bien. Entonces con eso ya estamos definiendo estilos para el elemento que está, para cualquier elemento de tipo énfasis que esté dentro de un párrafo. ¿Ok? Como lo vemos aquí, por ejemplo, en el segundo párrafo, acá donde dice subtítulo 1, tenemos un elemento que está marcado como énfasis. ¿Ok? Acá tenemos un énfasis. Si nosotros vemos ahora en nuestro navegador, pues no va a haber problema, lo vamos a identificar claramente.
¿sale? Pero si en el primer párrafo que nosotros agregamos, aquí está, ¿dónde está? Aquí está, el subtítulo, ajá. Aquí nosotros agregamos un énfasis en este título, se van a dar cuenta que no se va a aplicar ningún estilo para ese énfasis de ahí. ¿Ok? Entonces observemos, tanto este elemento de acá como este elemento de acá son énfasis, pero el énfasis que está dentro del título, el H1, no está dentro de un párrafo, ¿vale? Por lo tanto, no aplica este estilo que está acá. Si yo definiera, por ejemplo, para H1, ahora sí, cualquier énfasis que esté dentro de un H1 debería tener este estilo de acá. Ok, observen lo que pasó. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, resumiendo lo que acabamos de hacer en el último ejemplo. Cuando nosotros queremos definir estilos para elementos anidados, lo que debemos de tener en cuenta es digamos, la secuencia de elementos, por ejemplo, del elemento del contenedor principal, que en este caso sería el H1, ¿sale? El elemento HTML más externo, y a continuación ir indicando la secuencia de elementos anidados. En este caso es sencillo porque nada más estamos identificando un énfasis. Por eso ese énfasis está acá. Observen cómo este estilo no se aplicó para todo el H1, es decir, yo tengo un H1 acá y este elemento H1 no tiene todo el estilo porque lo definí claramente para un elemento énfasis dentro de un H1. Si yo quitara ese EM de énfasis, pues se aplica directamente a todo ¿cómo se llama? A todo el título, a todo el H1. ¿Ok? Entonces, más o menos de esta manera va trabajando. Veremos más ejemplos más adelante para que ustedes se vayan dando cuenta cuando tengamos que utilizar atributos de clase identificadores y sobre todo pues los combinados, ¿no? Los que tienen que contener identificadores, clases, etiquetas y etiquetas anidadas. ¿Ok? Por vía de mientras lo vamos a dejar hasta aquí. Como les lo sugerí el día de ayer, si ya no se acuerdan de alguno de estos de alguno de estos temas, pues les pediría que checaran el material, que practicaran un poquito para que se empapen en estas cosas que puede ser que a lo mejor ya dominen, puede ser que alguno que otro pues ya no se acuerde, ¿no? Es importante conocerlo. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Permítanme un momento, por favor, para que les dé el pase de lista. Como siempre, como las sesiones anteriores he estado subiendo los vídeos para que ustedes los puedan checar, para que los puedan tener de referencia. Y no va a ser la excepción con este. Hoy estamos a día 13. Ok. Cuando escuchen su nombre, por favor, me dicen presente o me escriben en el chat.